Podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor. ¿Podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor? ¿Es posible cambiar nuestras habilidades, mejorar nuestro humor, superar la inseguridad, reducir la timidez y gestionar mejor nuestras emociones? La respuesta contundente es sí. Nuestro cerebro es maleable y podemos modificar nuestras conexiones neuronales. ¿Cómo es nuestro cerebro? Nuestro cerebro está diseñado biológicamente para priorizar la defensa contra las amenazas. Sin embargo, esto nos limita a la hora de aprovechar las oportunidades. Por eso, debemos reprogramarlo para que nos proporcione lo que naturalmente no nos ofrece. El cerebro tiende a hacernos sentir temor ante situaciones nuevas porque no puede predecir su resultado. Esta sensación de miedo es un mecanismo de autoprotección, pero puede ser un obstáculo en nuestro camino. ¿Cómo superar el boicot del cerebro? Para evitar el boicot de nuestro cerebro, debemos darle seguridad mediante imágenes y recuerdos que demuestren que las novedades pueden tener un final feliz. Es crucial vincularnos a pensamientos de éxito en las tareas que emprendemos. El miedo es una anticipación de consecuencias negativas, pero generalmente no se materializa. Los dos circuitos cerebrales. Existen dos circuitos cerebrales principales: el circuito del miedo, que nos protege, y el circuito de la oportunidad o de la recompensa. El circuito de la oportunidad se activa cuando calmamos a nuestro cerebro y evitamos que el circuito del miedo esté demasiado activo. El papel de la incomodidad. Nuestro cerebro puede tolerar un grado determinado de incomodidad, lo que genera una neuroquímica que facilita la superación del miedo. El miedo no se vence, sino que se atraviesa. Los descubrimientos más importantes sobre el cerebro. Uno de los descubrimientos más importantes sobre el cerebro es su plasticidad. Podemos cambiar las conexiones neuronales, las neuronas internas y el entorno cerebral. Las áreas cerebrales pueden reprogramarse para realizar tareas para las que no estaban destinadas. Otra gran revelación es que podemos acceder a una mayor plasticidad cerebral cometiendo errores. Los errores desencadenan una neuroquímica que nos pone en alerta, nos enfoca y nos premia con dopamina. Aprovechar esta neuroquímica para aprovechar la plasticidad es clave. Debemos establecer un objetivo claro y persistir en él incluso ante la frustración. De esta manera, podemos superar la incomodidad, reprogramar nuestro cerebro y aprovechar su capacidad de cambio. ¿Cómo entrenar la concentración? Hola Ana, mi nombre es Isabel. Me has planteado una consulta sobre la dificultad para mantener la atención y la concentración. Es un problema común hoy en día, y me dedico a entrenar el cerebro para mejorar el día a día. Para concentrarnos, nuestro cerebro debe calmarse y activarse simultáneamente. En el día a día, podemos crear una burbuja de concentración que fomente estos dos elementos. Para calmar el cerebro. Escucha música relajante. Realiza un ejercicio intenso de corta duración, como moverte o bailar. Esto genera frecuencias alfa de calma. Para activar el cerebro. Realiza una transición gradual de la relajación a la concentración, escuchando música animada que te active. También ayuda a tener un elemento presente durante la concentración, como una vela con aroma familiar. Entrena tu atención enfocándote en objetos y pensando sus nombres. ¿Cómo entrenar la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo cerebral que nos cuenta una historia de miedo o alerta. Aunque los síntomas son reales, es importante comprender que la ansiedad proviene de un lugar cerebral de difícil acceso. Para lidiar con la ansiedad, imagina tu cerebro como un niño asustado. Demuéstrale calma a tu cerebro mediante una respiración lenta y profunda. Inhalaciones más cortas que exhalaciones. Empatiza, reconociendo que tu cerebro tiene miedo y que está experimentando síntomas incómodos. No luches contra los síntomas, pero intenta distraer a tu cerebro con actividades calmantes, para que te fijes en otras cosas y no en tus síntomas. ¿Qué nos ayuda en esto? Lo sensorial. Para bajar la ansiedad, es muy importante conectar con los sentidos. Por eso, una música que hayas escuchado antes, en épocas en las que estabas calmado, te va a ayudar mucho a calmar a tu cerebro. Puedes poner una música y, a pesar de que estés sintiendo estos síntomas incómodos de ansiedad, tú pones una música y tu cerebro va a empezar a reconocer de nuevo esta música que está relacionada con no tener miedo o estar en calma, y entonces va a ir para allá. Así que es importante entender que la ansiedad es normal que nos ocurra, pero que la acrecentamos siempre que nos preocupamos mucho por ella. Porque, en nuestro radar cerebral, él está viendo cuánto te importa. Si te preocupas mucho, te quedas muy pegado a los síntomas y a mirar, en el fondo le estás diciendo al niño, tienes razones para estar asustado, y lo que le queremos demostrar a nuestro cerebro es, no tienes razones para estar tan asustado. Quiero que conectes con áreas cerebrales más sofisticadas que te demuestran que esto no es un problema de supervivencia, que mi vida no está en amenaza por sentir estrés o por estar con situaciones que suponen retos.
Mirarnos de esa manera, y calmarlo desde ese lugar, es algo que nos ayuda mucho para la ansiedad. Os quiero contar un caso concreto, hablando de la ansiedad. La ansiedad está presente en todos nosotros. Parte del colectivo que yo entreno. Hay una parte que es de alto rendimiento, es decir, son personas. Alto rendimiento profesional o deportivo. Son personas a las que se les exige en su trabajo, más allá de lo normal. En este caso os quiero hablar de un deportista de primer nivel, que sentía mucha ansiedad, y que se estaba lesionando mucho por la ansiedad que le provocaba su cerebro. ¿Qué es lo que le estaba pasando a este cerebro? Cuando trabajé con él, le hice entrenar en sus frecuencias cerebrales, es decir, le hacía unos electroencefalogramas a tiempo real, en los que leía sus frecuencias cerebrales, para hacer que su cerebro fuera consciente de estas frecuencias, y pudiera optimizarlas. Bueno, lo que vimos con él es que había una parte emocional, que él no identificaba qué era que le estaba subiendo todo el tiempo información de alerta y de alarma, de forma que cuando él salía al terreno de juego, no era capaz de aislarse de su mundo emocional, sino que se lo llevaba consigo al terreno de juego. Cuando a tu sistema le estás exigiendo muchísimo a nivel físico y a nivel mental también le estás exigiendo mucho, es muy fácil que se rompa. Allí hicimos un trabajo de identificar qué había pasado en este niño asustado que tenía él a nivel cerebral, qué había pasado en su infancia que le estaba dando todo el tiempo esa información de alerta cerebral, que le estaba exigiendo tanto y que le estaba pasando esta incomodidad que se llevaba consigo al terreno de juego. Y entonces, lo que pudo hacer de manera consciente es superar eso que había sido un trauma a nivel emocional, y con ello su ansiedad disminuyó hasta llegar a desaparecer, y sus lesiones bajaron muchísimo. Pero sobre todo lo que aumentó es la seguridad como deportista, porque su cerebro ya no le está pidiendo que lleve tanta energía a combatir esos pensamientos negativos. Hola Ana. Volviendo un poco a lo que nos estabas contando sobre la ansiedad, me preguntaba si nos podrías explicar las diferencias entre la ansiedad y el estrés, y sobre todo, cómo manejar mejor el estrés. El estrés y la ansiedad no son lo mismo, pero se tienden a confundir en la manera habitual y coloquial de hablar. El estrés es necesario para que nosotros logremos hacer algo que se sale de lo normal. Sale en cualquier situación que te hace sentir incómodo porque sabes que tienes que sacar algo de ti que te exige. Y eso es muy bueno, porque desde el punto de vista cerebral nuestro cerebro se reprograma, se desarrolla, si nosotros le pedimos estas cosas. Si no se las pedimos se quedaría siempre igual. Y de hecho esas sustancias químicas que se segregan cuando nosotros tenemos estrés, son las que nos permiten alcanzar conexiones neuronales, hacer cosas, utilizar capacidad cerebral. Porque, si no, no lo haríamos. Pero fijaos en que hay una diferencia enorme entre el estrés y la ansiedad. El estrés nos ocurre siempre que hay un elemento estresor presente. El estrés no te pasa porque sí, es porque tienes que enfrentarte a una situación que te estresa. Sin embargo, la ansiedad es un mecanismo cerebral. La ansiedad aparece sin que tenga que haber ningún elemento externo que a ti te estrese o que tenga razón para generarte ansiedad. La ansiedad en muchos casos es el estrés crónico que se ha alojado en nuestro cerebro y que hace que sientas ansiedad. Fijaos en que la ansiedad de hecho nos amenaza o nos invade en momentos que son de calma. Hay mucha gente que tiene un ataque de ansiedad cuando está conduciendo, por ejemplo. Los ataques de pánico vienen muchas veces en situaciones donde no está pasando nada, para que uno tenga un ataque de pánico. Los ataques de pánico, sin embargo, es la manera en la que tu cerebro de repente suelta esta presión que está contenida en esta olla a presión. Y es la manera que tiene de gritarte, oye, tengo miedo. ¿Y cuándo le interesa más a tu cerebro decirte, tengo miedo? Pues le interesa decírtelo cuando él identifica que tú estás muy en calma, porque, como un niño asustado haría, si te ve en calma, y que no estás empatizando con el miedo que él siente, va a querer hacértelo ver, porque va a decir, oye, crees que estoy bien, pero en realidad no lo estoy, y te lo voy a demostrar. El niño asustado, ¿cómo te lo demuestra? ¿Haciendo un ataque de ansiedad? ¿O haciendo un evento en el que tú vas a tener estas sensaciones físicas? Entonces, es importante entender que el estrés y la ansiedad son distintos, y que la ansiedad es un mecanismo cerebral. Pero fijaos en que ahí hay un estudio que a mí me gusta mucho, en la Universidad de Harvard, en este caso, este estudio lo que ha demostrado, es qué ocurre, si nosotros reprogramamos nuestro cerebro, y le damos un significado diferente al estrés. ¿Qué ocurre si nosotros le damos un significado diferente a tener un corazón latiendo fuerte, a estar transpirando o a tener una respiración más acelerada? ¿Qué pasa si a nuestro cerebro le decimos que en vez de que eso es negativo, y que lo que hay enfrente es una amenaza? ¿Qué pasa si le decimos que eso es positivo? ¿Cambiará algo? Y fijaos en que es muy interesante porque, efectivamente, cambia. Lo que ahora sabemos, porque se estudia por resonancia magnética funcional, que es la manera que tenemos de hacer imágenes de nuestro cerebro, y también con electroencefalogramas, que es la manera que tenemos de leer nuestra electricidad cerebral, y ver qué frecuencias está sintonizando, si sintoniza las de la calma o no. Bueno, pues lo que se sabe ahora es que, si nosotros hacemos el ejercicio de pensar que cuando tienes esos síntomas lo que lo haces es tener el mensaje de que ese es mi cuerpo trabajando para mí,
para hacerme un superhombre o una supermujer para hacer frente a este evento, todo cambia. Tu cerebro, en vez de verlo como un acto de supervivencia, lo ve como un acto de poder, se fortalece. Y fijaos, va más allá. Lo que se ha demostrado es que aunque el corazón lata más fuerte, es decir, esté llevando más riego, no tiene asociado el efecto negativo cardiovascular que sí tendría un estrés que acelera tu corazón, pero que tiene la connotación negativa. Cuando tú estás a gusto con tus síntomas de estrés, tus vasos sanguíneos no están contraídos, y este es un gran descubrimiento. Conectar con el estrés positivo, porque lo que hace es que, si nosotros conectamos con el estrés de una manera positiva, estamos haciendo que nuestro organismo esté sacando lo mejor de sí, y que, encima, eso no sea nada que nos venga mal, sino que le haga desarrollarse. Y esto es importantísimo, porque hay dos tipos de estrés. Está el estrés positivo, que se llama eustrés, y el estrés negativo que sí que nos daña, que se llama distrés. Del eustrés es del que os estoy hablando, de este estrés que nos desarrolla en vez de perjudicarnos. Pues fijaos, hay dos variables que es necesario que estén presentes para que nuestro estrés se mantenga positivo y sea eustrés. Una de las variables es que nosotros tengamos muy claro, y se lo digamos a nuestro cerebro, cuál es el beneficio que hay detrás de ese estrés que estamos sintiendo. ¿Dónde me lleva? ¿Qué gano yo poniendo a mi sistema fuera de esta zona de confort? Y en segundo lugar, limitar el tiempo al que está sometido al estrés. No hay ningún estrés positivo que, alargado durante mucho tiempo, pueda mantenerse positivo porque nuestro organismo no tiene la capacidad de regenerarse de ese estrés, y no puede disminuir la carga alostática que conlleva el estrés. Pero, si tú mantienes el estrés en un periodo determinado de tiempo, y tu cerebro lo sabe, ahí estás haciendo que tu estrés sea positivo. Y esto, muchas veces, lo único que necesita es que nosotros seamos conscientes de que esta situación es incómoda, estoy estresado, pero va a durar X horas, X días. Puede durar meses, puede ser una situación laboral que te dure más tiempo, pero siempre y cuando tu cerebro sabe que va a tener un fin, estás cayendo en estrés positivo. Os voy a pasar un ejercicio con algo que todos nosotros podemos modificar. Creo que es muy importante saber que nuestro cerebro tiene esta habilidad, porque es una de las grandes habilidades que tenemos a nivel cerebral, y que hace que nuestra vida mejore, y sobre todo que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, y disfrutar de nuestras capacidades. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es lo queribles que nos sentimos, en primer lugar, por nosotros mismos y por los demás, y aquí ocurre algo desde nuestra programación cerebral, desde que nacemos. La programación de la autoestima, vamos programando e incorporando información a nuestro cerebro. Y es que la autoestima es una de las claves iniciales que nuestro cerebro tiene que trabajar y programar para su supervivencia. Porque la autoestima determina lo queribles que nos sentimos para cubrir dos grandes necesidades humanas, que son, en primer lugar, sentirnos queridos para que nos cuiden, que es clave para nuestra supervivencia desde que nacemos, y en segundo lugar, que nos acepten en un grupo. Porque, si falta alguna de las dos, si no nos quieren y nos cuidan o no nos aceptan en un grupo, nosotros no sobrevivimos. Y nuestro cerebro, en su afán y su objetivo de nuestra supervivencia de protegernos, está formateado desde el momento en el que nacemos para estar muy pendiente de eso, de si nos quieren y de si nos aceptan. Y con eso determina cómo de queribles somos y cómo es nuestra autoestima. Pero fijaos en que aquí ocurre algo que es curioso y que es bueno saberlo también a nivel cerebral. Y es, ¿qué información incorpora a nivel de autoestima primero nuestro cerebro en nuestras etapas iniciales de educación y de vida? Pues lo primero que incorpora es, por comparación a los demás, cómo nos vemos. Establece cómo de queribles somos por otros, porque fijaos en que, ya en el entorno familiar, cada uno de nosotros hemos tenido que buscar un espacio, y nuestro cerebro ha trabajado para que nos quieran. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Soy el hijo mayor o menor, y lo que se espera de mí es que sea responsable? ¿O puedo ser el rebelde? ¿O puedo ser el que saque buenas notas? ¿O puedo ser el que es creativo? En el fondo, nuestro cerebro está buscando todo el tiempo una seguridad de que aquello que somos es algo que los demás ven, y que nos van a querer por ello, y seguimos participando en este grupo. Y fijaos en que eso viene desde el subconsciente. ¿Qué ocurre? Que nosotros seguimos creciendo, y entonces, entra la siguiente parte de la autoestima, que es, ¿cómo nos queremos nosotros? ¿Cómo de queribles somos ante nuestros ojos? Y ahí es donde viene la reprogramación de la autoestima, que no solo es bueno que la hagamos, sino que es necesario que la hagamos, porque es en esa reprogramación de la autoestima donde nosotros podemos meter la información cerebral de que ya no solo eres querible porque eras todas estas cosas, sino que eres querible por el simple hecho de ser, por el simple hecho de tener aquellas cosas dentro de ti que son talentos, que es muy bueno que descubramos, y que simplemente por eso tú tienes una razón de ser y tu supervivencia no está amenazada. No importa lo que otro piense de nosotros, porque eso ya no es una cuestión de vida o muerte, cuando sí lo pudo ser en un cerebro infantil. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues la manera más directa de hacerlo es ir a recordarle a nuestro cerebro situaciones ya vividas, donde él ha podido experimentar que, efectivamente, eras querible por ti mismo. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre sobre todo cuando estamos orgullosos de nosotros mismos.
Si nosotros somos capaces de traer nuestra memoria cerebral de situaciones de orgullo, donde nosotros nos hemos sentido bien con nosotros mismos, y subirlo a la superficie, que forme parte del bagaje cerebral que tenemos, nuestra autoestima ya sube, porque independientemente de lo que escuches, tú vas a tener la certeza de que tú puedes estar orgulloso de ti mismo, y tu cerebro va a ir alimentándote esos pensamientos. Cuando eso te cuesta, es muy bueno meter el factor externo, lo que otros están viendo de ti, que quizás es opaco para ti, o quizás está oculto a tus ojos, porque muchas veces lo que nosotros somos está oculto a nosotros mismos. Una persona que tienes al lado la que te lo puede decir y te puede decir, oye, a mí de ti me gusta esto y esto, o me sorprende esto y esto. Entonces, las personas que te quieren, o que tienes cerca o que te conocen, sí tienen una visión más clara de en qué cosas tú estás brillando. Si utilizamos esa información en nuestro favor, estamos dándole más razones a nuestro cerebro para que nos pase mensajes de querernos a nosotros mismos. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que el acto egoísta más generoso que podemos hacer por los demás es amarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos queremos a nosotros mismos y subimos nuestra autoestima, vamos a desprender cosas mucho más positivas, vamos a hacer que nuestros entornos sean mejores. Creo que estaréis conmigo en que las personas que sufren de autoestima baja normalmente hacen que los entornos sufran también un poco de ello, porque te preocupas por ellos, lo cual no significa que siempre la autoestima tenga que estar alta. No, la autoestima es viva, sube, baja. Pero lo importante es que nosotros nos quedemos seguros y muy próximos a aquellas herramientas que nos hacen vernos en la profundidad de quiénes somos. De esta manera, estaremos haciendo que ese ser querible por los demás y por nosotros mismos sea de una manera sana, sea de una manera real, y nuestro cerebro se reprograme con ello. Hola Ana, mi nombre es Jonathan y me gustaría preguntarte, dis y Ana, dis y sí. El bucle del cerebro. A veces en nuestro día a día vivimos complicaciones. Entonces, nuestro cerebro crea un bucle, y me gustaría saber cómo salir de eso en nuestras crisis y retos. Gracias. Hola Jonathan, gracias por tu pregunta. Efectivamente, es que la vida es eso. La vida son cambios. La vida son transformaciones, son sorpresas, y muchos de estos cambios son voluntarios, pero muchísimos son involuntarios. A nuestro cerebro no le gustan las sorpresas. Cualquier cambio de rumbo en nuestra vida, aunque pueda ser muy positivo para nosotros y nos desarrolle, para nuestro cerebro, en primera instancia, no lo es. No es positivo. Él busca que sigamos haciendo lo mismo. Por eso, cualquier cambio de rumbo, cualquier crisis, cualquier cosa que en tu vida pase de ser de una manera a otra, va a ser un momento incómodo, va a ser un momento en que vas a sufrir, y va a ser un momento que te va a someter a una incertidumbre que, si tu cerebro se la pudiera ahorrar, se la ahorraría. Y eso es muy importante saberlo, porque nuestro cerebro, en ese cambio, va a querer quedarse pegado a lo anterior porque no quiere cambiar. Y entonces, es muy probable, y lo habréis vivido posiblemente, que haya un ámbito de tu vida que quieres cambiar, que necesitas cambiar, que tu organismo te está pidiendo de alguna manera, a veces de manera física, con síntomas, a veces con bajo ánimo o con depresión. Tu organismo te está hablando de que necesitas cambiar eso porque ya no funciona, y sin embargo te sorprendes de que no te está ayudando a hacer ese cambio. Dices, ¿y cómo será que si mi organismo sabe que esto ya no funciona y estoy sufriendo y somatizándolo, cómo no me dará la seguridad, el optimismo o las herramientas para cambiar? Y esto pasa pocas veces. ¿Por qué no te lo da? Porque el grado de evolución cerebral es menor que el que necesitas para que sí que te lo dé. Entonces, tenemos que ayudarle una vez más. Tenemos que darle ese empujón que, por evolución, todavía no tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Siempre que seas capaz, frente a un cambio, de enseñarle que lo que hay detrás de este cambio te va a llevar a un lugar donde sí vas a estar bien. Y no tiene por qué ser extraordinario. Tu cerebro lo único que necesita es saber que va a sobrevivir a ese cambio. No hace falta que tu vida mejore muchísimo después de ese cambio. Lo único que necesitamos es que tu cerebro pierda el miedo a que algo muy negativo le puede pasar. Entonces, si logramos eso, ya estamos ayudándonos mucho en forma de información cerebral. Muchas de nuestras crisis tienen una base emocional. Todo lo que tenga que ver con separaciones, con preocupación por nuestros hijos, por nuestra familia, con pérdidas de personas que queremos, todo eso son estreses emocionales y crisis a nivel de nuestro cerebro. Si emocionalmente lo estás pasando mal, es difícil que te concentres bien, es difícil que tengas buena memoria, es difícil que duermas bien. Todo nuestro mecanismo cerebral del resto de ámbitos se ve afectado. Pero fijaos en que, por ejemplo, una separación es una crisis, y nuestro cerebro no nos ayuda mucho cuando nos está ocurriendo esto. Lo tenemos que ayudar en el sentido de, cuando se produce una separación emocional con alguien, ocurre porque alguien de los implicados ya no estaba bien. Si no, no ocurre esa crisis. Es decir, que el punto de partida, la transición,
Es una situación que ya no está funcionando, que tiene que ocurrir una transición para ir a un lugar nuevo. ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro en la transición? Que él, a pesar de saber que no estaba bien aquí, prefiere lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Entonces, ¿qué va a hacer en ese momento? Te va a llenar de pensamientos obsesivos, te va a llenar de pensamientos en los que mejora la realidad pasada, que no era buena, pero te va a borrar lo que no era bueno y te va a alimentar del ase. Es posible realizar entrenamiento cerebral en niños y jóvenes. ¿En qué medida se les puede ayudar? Una pregunta excelente. La neurociencia actual nos dice que los niños y los jóvenes están en una etapa de gran plasticidad cerebral. Es decir, es el momento de su evolución en el que más podemos hacer para desarrollar sus conexiones neuronales. Me gusta hacer la analogía de que, así como llevamos a nuestros niños a actividades extraescolares para que se desarrollen físicamente, también podemos entrenarlos cerebralmente. Si los entrenamos en sus frecuencias y áreas cerebrales, serán más fuertes intelectualmente, podrán adquirir mayor seguridad, autoconocimiento, descanso y gestión de la información. También podrán enfrentar retos sin estrés y lidiar mejor con las exigencias. Además, aprenderán la importancia del descanso, algo que muchos adultos aún no han dominado. Enseñar a un cerebro desde el principio que puede trabajar y esforzarse mucho, pero que el descanso es necesario y beneficioso, creará adultos que equilibren bien sus períodos de esfuerzo y descanso. Aprenderán a leer sus emociones, entender que no siempre son positivas, y que no pasa nada por experimentar emociones negativas. Todo esto se aprende mejor en la infancia, cuando el cerebro es más receptivo. Ahora hablemos de un tema que afecta mucho a los niños y jóvenes: la dificultad para concentrarse y focalizarse. Reciben tantos estímulos externos que les resulta difícil bajar el volumen y centrarse en algo, especialmente si no les interesa o motiva. Algunos niños y jóvenes tienen una inteligencia sensorial enorme. Perciben más estímulos que los cerebros normales. Esto se relaciona con el diagnóstico de déficit de atención. No estoy de acuerdo con este término. La mayoría de las personas etiquetadas como déficit de atención tienen una inteligencia sensorial extraordinaria. Son creativos, sensibles, con buenas ideas y ven cosas que una mente normal no ve. Su dificultad cerebral es calmarse para percibir menos estímulos externos y concentrarse. En estos casos, debemos calmarlos y decirles: tienes una inteligencia extraordinaria. Tu cerebro debe comprenderla y recompensarte por ella, lo que te dará seguridad y autoestima. Pero también necesita concentrarse. Podemos entrenarles para mejorar su capacidad de concentración. Debemos crearles un entorno que les permita alcanzar la tranquilidad y el enfoque. Esto incluye herramientas como la música, aunque no parezca tranquila. Si mantiene su cerebro atento y entretenido, se calmará y permitirá la concentración. Existen ejercicios específicos para ayudar a los niños a concentrarse, como nombrar objetos del entorno. Sin embargo, para quienes carecen de calma interna, priorizar el tiempo de exhalación en la respiración, mientras escuchan música que les guste, puede ser útil. Exhalar por más tiempo que inhalar calma mucho al cerebro. Sí, podemos entrenar a los niños y es muy beneficioso. En el futuro, será una práctica habitual. La neurociencia avanza a un ritmo vertiginoso. Cada día aprendemos más y nos empoderamos para hacer algo a nivel cerebral y superar nuestras limitaciones. Podemos acompañar a nuestro cerebro en este proceso. No hay nada más gratificante que ver a alguien que lo está pasando mal brillar con sus capacidades. Como dijo Santiago Ramón y Cajal, cualquier hombre o mujer, si lo pretende, si lo quiere hacer, puede ser escultor de su propio cerebro. Esta frase nunca ha sido tan cierta como hoy. Podemos esculpir nuestro cerebro. Y es esencial hacerlo no solo con esfuerzo, sino también con disfrute. Disfrutar le da a nuestro cerebro el mensaje de que está seguro. Y nuestro cerebro quiere sobre todo nuestra supervivencia y seguridad. El disfrute es la herramienta más poderosa que tenemos para sacar lo mejor de nosotros. Espero que esta información os inspire a jugar con vuestro cerebro, atreveros a cambiar cosas, soñar y aprovechar este cerebro que, aunque imperfecto, podemos perfeccionar.